Hola a tothom, benvinguts i benvingudes. Gràcies per connectar-vos avui a la conversa Bloc a l'espoli sobre el cas del Sàhara Occidental. Avui tenim amb nosaltres a Ahmed Antaji i a Maria Bouabdellah. Recordem que aquesta conversa forma part de la campanya Capgirem el món. Revoluciona't per a la justícia global, que ha organitzat el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, el Consell de Joventut de Barcelona i la FEDE. Avui és la primera conversa via Twitch, però per problemes tècnics hem tingut que gravar aquesta sessió, aquesta conversa que transmetrem a continuació. Però recordem que cada dimecres de maig ens trobareu en el canal de Twitch de Capgirem. Tant de bo que en les properes converses no tinguem aquests problemes tècnics. També us convidem a visitar la pàgina web justiciaglobal.cat/capgirem, on trobareu molta més informació sobre les properes converses que tracten temes de gran interès i d'actualitat. Y no me alargo más, paso palabra a nuestro compañero Ahmed Antaji, periodista del equipo Media, medio audiovisual de información encargado de romper con el silencio mediático que sufre la población saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, y a María Bouabdellah, periodista y miembro de la plataforma Canal Maya, encargado, como no, de promover el contenido en català per les xarxes socials y sobre todo al YouTube. Es un placer de teneros hoy con nosotros y esperemos poder disfrutar muchísimo de vuestra presencia. Bienvenidas. Hola, l'Habib. Ara començarem en breus la conversa. Abans de començar també agrair-te a tu aquesta presentació. És un plaer comptar amb tu també sempre. I abans de començar, doncs, agrair a la FEDE, al Consell Nacional de Catalunya i al Consell de la Joventut de Barcelona doncs, que ens hagin convidat i que hagin trobat aquest espai també per parlar sobre el Sàhara Occidental en aquesta campanya del Capgirem. Abans d'això, de donar pas a la conversa i de començar a parlar amb l'Ahmed, faré una breu, molt breu, intentaré ser el més breu possible, una introducció al context del Sàhara Occidental, una mica explicar com hem arribat fins aquí, simplificaré molt, per tant, d'entrada ja us demano disculpes, seré molt esquemàtica, em saltaré detalls importants, ho sé, però el temps és el que és, tenim el temps que tenim i, per tant, com que també volem gaudir de la conversa amb l'Ahmed, doncs vaig una mica al gra. El Sàhara Occidental estava colonitzat per Espanya i amb la mort de Franco el que passa és que Espanya se'n va, no descolonitza el territori i l'acaba com entregant a Mauritània i al Marroc els famosos acords tripartits de Madrid. En aquell moment, paral·lelament, el Marroc organitza la Marxa Verda, en la que es van mobilitzar al voltant de 350.000 persones amb l'objectiu final d'acabar ocupant el Sàhara. Això passa el novembre del 75 i aquí comença una guerra entre l'exèrcit saharaui, el marroquí i el maurità, que es va acabar retirant perquè va ser derrotat per l'exèrcit saharaui. Llavors, repeteixo que estic simplificant moltíssim, arribem al 91, que és quan es declara l'alto al foc amb l'objectiu d'acabar realitzant un referèndum. Aquest alto al foc es declara per part de l'ONU i de la comissió especial que es fa, que és la MINURSO, un referèndum que encara no s'ha realitzat, per tant, des del 1991 que hi ha l'alto al foc fins ara no s'ha realitzat cap referèndum, que era l'objectiu inicial. Llavors, la situació actual, i resumint també molt ràpid, és que la població saharaui es troba dividida entre la que viu als campaments de refugiats d'Algèria, Tinduf, i la que viu als territoris ocupats pel Marroc, que representen el 75% del territori del Sàhara Occidental, i l'altra part que viu a la zona alliberada pel Front Polisari, que representa un 25% més o menys. Aquí també se li pot afegir la població que viu a la diàspora.
Avui dia l'administrador legal del territori és Espanya, això segons les Nacions Unides. Espanya és la que va ser la potència colonitzadora i per tant és l'administrador legal del territori i per tant el Sàhara Occidental és un territori encara pendent de descolonitzar. Ara ja sí que sí, no foto més la xapa, i començarem una mica la conversa amb l'Ahmed. La farem en castellà perquè l'Ahmed no entén el català i per tant així ens pot entendre. Ahmed, periodista de Equip Media, ¿nos podrías explicar un poco qué está pasando actualmente y cuál es la situación actual del Sáhara Occidental? Bueno, hola María y hola Alfred. En primer lugar, gracias a la Federación y también el Consejo de Juventud de Barcelona, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña. La situación en el Sáhara Occidental es una situación muy difícil y grave, porque desde el 13 de noviembre, cuando se ha roto el fuego por parte de Marruecos, después de atacar a los manifestantes saharauis que se encontraban manifestándose en la brecha del Guerguerat, como una protesta en contra del expolio y también en contra de esa brecha ilegal en el territorio saharaui, que la utiliza Marruecos para la mercancía y también sus aliados que están utilizando esa brecha para llevar los recursos naturales saharauis. Pues desde entonces el Polisario ha declarado la lucha armada en contra de Marruecos y desde entonces en las zonas ocupadas vivimos bajo un bloqueo militar muy fuerte y informativo. El bloqueo militar consiste en que se ha convertido el Sáhara Occidental en un cuartel militar. Se hicieron muchos despliegues militares y policiales desde Marruecos hacia el Sáhara Occidental. Pues desde entonces han habido detenciones, allanamientos a casas, porque también después de la ruptura del alto fuego y la vuelta a la lucha armada, los saharauis salieron a la calle aplaudiendo la decisión de la lucha armada por parte del Frente Polisario. Esas manifestaciones fueron intervenidas de una forma muy violenta por parte del ejército y los paramilitares marroquíes. Allanaron casas, detuvieron a mucha gente, entre ellos menores, que fueron llevados a la cárcel, algunos juzgados y algunos que todavía no han sido juzgados, pero están ingresados en las cárceles bajo torturas y malos tratos diarios, según han denunciado sus familiares y han denunciado diferentes organizaciones saharauis y organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch o la Amnistía Internacional. Pues desde entonces estamos sufriendo muchas violaciones de los derechos humanos, por eso aquí muchos saharauis están haciendo llamamientos a Cruz Roja para que intervenga para proteger a los civiles saharauis, porque estamos hablando de un país que está en estado de guerra, por eso hace falta aplicar el derecho internacional humanitario y proteger a los ciudadanos. Y también tenemos ejemplos muy claros de esas vulneraciones de los derechos humanos, como el caso de Sultana Jaya, que lleva más de 170 días bajo arresto domiciliario, es decir, que nadie puede salir de su casa y nadie tampoco puede entrar. Y cualquier saharaui que lo ha intentado fue agredido brutalmente por la policía marroquí. Y están siendo arrestados en la casa, les han cortado la luz, les han cortado el agua y les han cortado también la conexión en la casa. Están viviendo en épocas medievales en sus casas. Esto está pasando en el Sáhara Central mientras el mundo está mirando hacia otro lado. También, por otra parte, la situación de los presos políticos, que es una situación muy crítica en las cárceles marroquíes, que tenemos un caso muy llamativo ahora, que es el caso del preso político Mohamed Emil Heddi, que está condenado a 25 años de cárcel. Estuvo en una huelga de hambre que ha llegado hasta 69 días de huelga de hambre, exigiendo la mejora de sus condiciones y también alimentación adecuada o libros para que pueda estudiar en la cárcel y contacto con la familia. Pues no
le han dado sus derechos como preso, incluso lo han alimentado forzosamente. Pues así es la situación y es una situación muy crítica y difícil a nivel de Sáhara Occidental ocupado o las cárceles donde se encuentran los presos políticos saharauis. Estamos hablando de una zona que está bajo bloqueo informativo, aunque nadie sabe lo que está pasando ni ningún periodista puede entrar al territorio. Hablabas de esto, bloqueo militar, bloqueo informativo, expolio, vulneración de derechos humanos. Y antes comentaba también que España es la potencia administradora, según la ONU, del territorio. ¿Qué papel juega el Estado español en el conflicto? Bueno, España, como has dicho muy bien, claro que es la potencia administradora del territorio, es el ex colonizador del territorio que salieron y abandonaron los saharauis sin ninguna solución, sin descolonizar, sin garantizar a los saharauis la autodeterminación a pesar de las peticiones de Naciones Unidas para descolonizar este territorio. Incluso hicieron un censo para hacer este referéndum lo cual no lo hicieron. España sigue haciendo daño a los saharauis porque muchas empresas españolas y muchos políticos están siendo cómplices en el expolio de los recursos naturales y también están siendo defensores o abogados que defienden un torturador ante Naciones Unidas o los mecanismos de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y en otros sitios, ¿no? Están maquillando la cara de un gobierno dictador. Esperamos que España asuma sus responsabilidades sean históricas o jurídicas o morales con los saharauis para que acabe este conflicto y que haya una voluntad por España para que solucione este conflicto y acaben ya con el sufrimiento de los saharauis, que nosotros no queremos apoyo humanitario, sino queremos un apoyo político, porque el apoyo político es la solución del conflicto. Ahora, antes, en la primera pregunta, comentabas un poco la vulneración general de los derechos humanos, sobre todo en los territorios ocupados, y que se ha agravado un poco reciente cuando Marruecos vulneró el alto al fuego. ¿Cómo afecta todo esto a la vida de las personas saharauis? Bueno, nos afecta en todos los ámbitos porque los saharauis están siendo castigados en sus propias tierras, también están siendo marginados. Es decir, que no tenemos derecho de acceso al trabajo o la educación, que estamos hablando del territorio donde has estado, María, que has visto que aquí en Sáhara Occidental no existen universidades, que por ejemplo la universidad más cercana del Sáhara está en Agadir, a 600 kilómetros, que la situación en los hospitales es una situación muy crítica que los saharauis están sufriendo en todos los ámbitos desde que empezó la invasión y ahora más, porque después de que se ha roto el alto fuego, están poniendo muchas restricciones y también están utilizando hoy en día las restricciones de la pandemia para atacar a los saharauis o para hacer represalias a las familias o los activistas saharauis. Ahora lo has comentado tú, bueno, yo estuve en los territorios ocupados, y una de las cosas que vi cuando estuve allí entrevistando a personas era que me costaba un poco encontrar a personas jóvenes para entrevistar, ¿no? Porque, bueno, luego nos lo explicó Ansar Khalidi, ¿no? Que es más difícil encontrar a jóvenes que personas adultas porque también padecen estas represalias. ¿Cómo afecta un poco el conflicto a las personas jóvenes y cómo ven el conflicto los jóvenes en general, saharauis y los territorios ocupados? Bueno, el conflicto afecta a los jóvenes
en muchos sentidos. O sea, que estamos hablando de jóvenes que no ven futuro, que están viviendo en un país ocupado con horror, porque la mayoría de ellos están siendo horrorificados por las fuerzas de ocupación. Por si hacen algo, pueden ser llevados a la cárcel 20 años o 30 años, están toda la vida en la cárcel, como han pasado con muchos de ellos. Incluso también en las escuelas intentan marroquinizar a los jóvenes, les intentan meter en la cabeza de que Marruecos es un país muy grande, que, como lo llaman, Maghreb Kebir, incluye Canarias y Mauritania, el Sáhara y una parte de Argelia y Senegal. Les dicen que esto es Marruecos, que incluso a nosotros nos han llegado a hacer entender o estudiar en la primaria que Mohamed V aparecía en la luna, que nos decían cosas raras, ¿no? Pues por eso también los jóvenes aquí les enseñan cosas para que les alejan de la situación verdadera y también de su identidad. Y también hay otra parte que es muy importante, es la divulgación o la difusión de droga. Por ejemplo, hay un fenómeno muy grave en el Sáhara Occidental, que el hashish y también las pastillas les reparten cerca de las escuelas y cerca de los colegios e institutos. Hay gente quien vende esto con la complicidad de la policía, que lo ven y no lo hacen nada, y también que lo venden con precios muy baratos para que se enganchan muchos jóvenes en la utilización de droga. Es una situación muy difícil de los jóvenes. Ostras, esto me ha sorprendido mucho porque no lo sabía, ¿no? Para abocar aún más a la gente a la marginalidad. Bueno, la siguiente pregunta era un poco, hemos hablado ahora de los territorios ocupados sobre todo, pero ¿cómo se vive la situación en los diferentes territorios, ¿no? En los campamentos, en los territorios ocupados también, en la parte liberada y en la diáspora también. Un poco cómo es la situación de estos territorios que son diferentes, pero que a la vez compartís este eje común, ¿no? Que es estar oprimidos por una potencia colonizadora y que ocupa. Bueno, lo que tenemos en común, que somos un pueblo separado, condenado al exilio o al sufrimiento. Por ejemplo, los saharauis que están en la diáspora o los campamentos refugiados están condenados al exilio. Por ejemplo, en los campamentos refugiados la juventud vive en campamento o en desierto inhóspito, ¿no? Sin salidas, que viven con ayudas humanitarias. La ventaja que tienen, mejor que nosotros, es que tienen libertad. Pueden dormir en su jaima o en su casa tranquilos sin tener el temor o el miedo de que va a ser secuestrado o detenido por las noches. También la juventud de la diáspora, que es una juventud que hoy en día está muy preparada, que han estudiado en diferentes universidades, sectores, y que hoy en día hacen un gran apoyo para la advocacy o la defensa de la causa saharaui a nivel de Europa. En las zonas ocupadas estamos condenados al sufrimiento y las violaciones de los derechos humanos. Estamos en nuestra tierra, pero no podemos estar tranquilos, ni podemos dormir tranquilos por la noche porque siempre tenemos el miedo de poder ser secuestrados, al revés al que está en los campamentos refugiados saharauis. Es una situación de sufrimiento, de separación, pero con diferentes situaciones o consecuencias con diferentes situaciones, ¿no? Exacto, ahora decías que hay diferentes situaciones y que sobre todo en los territorios ocupados hay esta parte de represión muy dura y de represión salvaje.
Tú formas parte de Equip Media, que comentaba Alex en el principio, que es una agencia de comunicación que se encarga un poco de romper con el silencio mediático. ¿Cuál es la situación de vuestra organización? ¿Qué trabajo hacéis? ¿Con qué represalias os encontráis? Bueno, Equip Media lo hemos creado en 2009 con el objetivo de romper el bloqueo informativo. Trabajamos en 3 ejes. El primero es la sensibilización a los jóvenes o la juventud por la importancia de la lucha pacífica y la defensa de los derechos humanos. El segundo eje es desmentir la propaganda marroquí o enfrentar la propaganda marroquí a través de imágenes o vídeos o investigaciones, que la propaganda siempre está vendiendo que los saharauis tienen garantizados todos los derechos fundamentales y que no existen violaciones de los derechos humanos. Nosotros desmentimos esa propaganda a través de evidencias. El tercer eje, esto más importante también, es el trabajo profesional con los medios de comunicación internacionales, agencias de prensa, organizaciones internacionales o mecanismos o procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o de los organismos de la ONU. Les informamos sobre la situación, les mandamos todo lo que está pasando aquí con vídeos y fotos y traducido en 4 idiomas o 3 idiomas, sobre todo en español, en inglés y el árabe, y a veces en francés, para que sepan lo que está pasando aquí, que hemos ganado la verdad, credibilidad por parte de estos organismos y que hoy en día la mayoría de ellos basan en la información que mandamos, porque aquí en esta Central no hay agencias de prensa, no hay corresponsales internacionales de prensa, ni tampoco pueden entrar los periodistas, porque estamos en un territorio cerrado ante los periodistas o los medios de comunicación. Y tampoco la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas, no hace su trabajo, no tiene mandato ni competencias para vigilar los derechos humanos o informar sobre ella. Nosotros estamos haciendo trabajo de organizaciones internacionales o también de periodistas y de funcionarios de la ONU, que documentamos todo eso y lo mandamos. Es decir, que somos víctimas y al mismo tiempo somos testigos. Ese trabajo lo hacemos desde la clandestinidad, que no es un trabajo fácil, cuando el trabajo lo hacemos con mucho riesgo, porque estamos percibidos que el primer enemigo de las fuerzas de ocupación es la información o el informador que saca esa información. Por eso siempre estamos siendo represaliados, que hemos sufrido detenciones, torturas, malos tratos, allanamientos de casas, estamos siendo vigilados constantemente y también confiscación de material, que hoy en día también tenemos compañeros en las cárceles condenados a cadenas muy elevadas. Estamos hablando de 7 periodistas saharauis que están en cárceles de marroquíes. Algunos están condenados a cadena perpetua, 20 años, 25 años, solo por el hecho de informar sobre la situación en Sáhara Occidental. Sus casos fueron denunciados por diferentes organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Amnistía Internacional, Freedom Now, Reporteros Sin Fronteras, incluso el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y otros relatores han exigido la liberación de algunos periodistas, incluso han exigido abrir una investigación sobre las detenciones arbitrarias que sufrieron, pero todavía Marruecos no hizo nada. Como he dicho, es un trabajo muy riesgoso y difícil. Y también siempre Marruecos va renovando esos métodos de represalias en contra de nosotros. Estamos hablando de difamación contra muchos periodistas saharauis, que Marruecos hace campañas de difamación con información falsa y errónea también contra nosotros, ¿no? Y también a veces nos prohíben hacer cosas normales, como el caso de mi boda con mi compañera Nessa, que no nos han dejado celebrar una boda solo por el hecho de ser periodistas, que la represalia no solo nos ha llegado a nosotros, sino ha tocado a toda la familia y todos los cercanos.
que han estado bajo arresto domiciliario solo por el hecho de que nos íbamos a celebrar una boda entre nosotros. Y la respuesta a toda esta represión y a toda esta vulneración de derechos humanos, ¿cuál es? ¿Cómo pasamos un poco de la teoría, ¿no?, a la acción? Bueno, ¿desde aquí o desde fuera? Desde fuera, por ejemplo, desde nosotros, desde que, por ejemplo, desde Cataluña o España, ¿cómo pasamos, ¿no?, a esta acción que decía? Bueno, lo más importante es hacer presión, ¿no? Sea presión política o presión también mediática, ¿no? Que cada uno por su parte o por su colectivo o por su entorno que haga denuncias y también que contacte con las organizaciones internacionales o los medios de comunicación, les informa sobre lo que está pasando aquí. Y también exige responsabilidades éticas por qué no se trabaja con el Sáhara y por qué no se cubren las realidades de este pueblo que está siendo silenciado a pesar de los sufrimientos. Y también organizar manifestaciones, campañas de sensibilización, también visitas a las zonas ocupadas para romper este bloqueo informativo y bloqueo militar. A nivel, ahora hablamos un poco afuera del Sáhara, ¿no? Pero a nivel estratégico desde los territorios, ¿qué crees tú que se debería impulsar? ¿Qué acciones, qué proyectos en cuanto a la causa saharaui? Bueno, yo creo que las acciones hay que seguir haciendo campañas, campañas de boicot, campañas de sensibilización a nivel de la sociedad civil o a nivel político también y a nivel informativo. Y hay que hacer manifestaciones y seguir presionando a los gobiernos para que reaccionen y hagan algo al respecto. Uh-huh. Ahora ya llegamos casi Ahora ya llegamos casi al final, perdón, es que creo, no sé si me oyes bien, pero ya llegamos casi al final de esta conversación, que a mí se me ha pasado volando, y vamos a hacer una parte de recomendaciones. Recomendaciones para las entidades, por ejemplo, yo recomiendo muchísimo el corto, la película que habéis hecho con Equip Media que se llama Tres cámaras robadas, Three Stolen Cameras, creo que es así, sobre cómo los miembros de Equipo Media lucháis para mantener lo que antes comentabas, ¿no? Para mantener el material, para documentar toda la represión, todas las vulneraciones y todo al final lo que pasa en los territorios ocupados. No se escucha bien tu voz. Hay interferencias, pero... ¿Ahora me oyes bien? Sí. Vale, pues decía que recomendaba mucho el documental de Equip Media, Tres cámaras robadas, donde los miembros y los periodistas de Equip Media lucháis para mantener el material, para mantener las cámaras, para poder grabar todo lo que pasa en los territorios ocupados. Otra forma de informarse también es seguir a las entidades catalanas que trabajan el tema, como Sahara Dempeus, ACAPS, también Equip Media, pero que trabaja desde los territorios ocupados y como has dicho tú, que os habéis ganado una credibilidad a base de informar con rigurosidad, con material, etc. Y ahora te quería preguntar un poco a ti tus 5 recomendaciones que nos ayuden a entender un poco más el conflicto y la situación del Sáhara Occidental. Sí, yo creo que hay diferentes documentales y libros que son muy interesantes, que hablan del tema del Sáhara Occidental. Pero hay documentales también que han tenido muchísima reputación, como el documental Hijos de las Nubes de Álvaro Longoria, dirigido también por Javier Bardem.
También hay otro documental que ha realizado el activista Jordi Oriola desde Barcelona, Fósiles y Pintadas. Hay otros libros también, como el libro Memoria y Olvido, Sahara, Memoria y Olvido, de Yolanda, una periodista de televisión española, que es un libro muy recomendado, y El viaje al abandono también, un libro. Gracias, Ahmed. Gracias por este rato que hemos tenido para charlar. Me gustaría que la próxima vez sea con un té y nos veamos las caras. I gràcies també, repeteixo, a la FEDE.cat, al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, al Consell de la Joventut de Barcelona, per convidar-nos, per trobar aquest espai de conversa sobre el Sàhara Occidental. Agrair-vos a totes les que heu estat seguint aquesta conversa. Us recordem, ja abans d'acabar, que seguim amb les converses cada dimecres de maig a les 7 al nostre canal de Twitch Capgirem. La pròxima és sobre activisme digital contra l'extrema dreta amb l'Ibai Arvide i la Marta Rosique. Tota la resta de la programació la podeu trobar a justiciaglobal.cat/capgirem i res més. Gràcies i ens veiem la setmana que ve. Gràcies. Adéu. Adéu.